Buenos días. Nos encontramos el día de hoy con un compañero de la IED de San José de Sabana Larga. Profe Juan Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Somos estudiantes de la maestría y hoy queremos compartir con usted algunas preguntas desde su praxis pedagógica para que nos colabore con su experiencia. Entonces, primero que todo, me presento, Doris Dalila Aguilera Martínez, docente de la IED Instituto Parcela C. de Rosso de Cundinamarca. Y quisiéramos que se presentara, nos contara un poco su experiencia, en qué ámbito se desarrolla. Y pues nada, tiene la palabra, profe. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Bustamante Valencia. Soy psicólogo graduado de la Universidad de Antioquia. Soy docente orientador de la institución educativa San José. Llevo 4 años larguitos ya en propiedad con la gobernación de Antioquia. Mi primera experiencia fue en la IE Juan Enrique Guay del municipio de Dabeiba. Y ese es pues mi recorrido en la educación formal. Primero trabajé como psicosocial en centros de desarrollo infantil en Antioquia. Bueno, profe, muchas gracias. Compañeras, las invito que nos presentemos para que el profe Juan Pablo pues sepa con quién está aquí en esta sala. Compañera Adriana, le doy la palabra. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Jiménez. Trabajo en la institución educativa rural Anatolí de la Mesa, Cundinamarca, con la gobernación, la Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. Muchas gracias. Compañera Aide. Sí, muy buen día. Mi nombre es Aide Jiménez, docente de de la institución educativa Escuela Normal Superior de Junín. Trabajo en una sede rural, se llama Palmar. Llevo laborando aproximadamente 12 años en esta institución, la Escuela Normal Superior de Junín. Gracias. Y la compañera Gida Elisa. Diosa Chía, del municipio de Chía, gobernación de Cundinamarca. Bueno, para entrar un poquito en materia, vamos a hacer énfasis en el tema de la pedagogía de las diferencias. Y la pedagogía de las diferencias está centrada en la riqueza y dignidad de lo diferente, para que pueda aportar y forjar una cultura educativa inclusiva, de paz y de derechos humanos. Esta pedagogía de las diferencias demanda un compromiso institucional y social que favorezca un desarrollo multidimensional. Para tal propósito, se deben eliminar las barreras que impidan el aprendizaje y en ese orden de ideas se debe buscar permanentemente desarrollar las capacidades de los educandos desde las perspectivas de la inclusión, en el marco de la articulación de acciones concretas, compromisos y políticas públicas. Profe, ¿tiene usted algún conocimiento sobre la pedagogía de las diferencias? Profe, tiene desactivado el audio. Perdón. Como les decía, mi conocimiento sobre la pedagogía de las diferencias es muy poco. No he tenido mucho contacto con ella, pero la entiendo como una forma de buscar que los niños y las niñas y los adolescentes que son de apoyo pedagógico no se sientan como incluidos en el sistema educativo a la fuerza, sino que se sientan realmente como personas que
son seres humanos que tienen los mismos derechos y deberes y que realmente están en una institución que busca día a día fortalecer sus habilidades, porque a veces pensamos que los niños y las niñas de inclusión son estudiantes que no saben nada y no son capaces de hacer nada, que todo hay que dárselos regalado, cuando realmente ellos tienen otras capacidades eh, que normalmente no podemos tener y que realmente se ve a esta población como debería de verse, como una población que es importante tener en cuenta, pero no desde una perspectiva de qué pesar, sino desde una perspectiva de ellos saben y tienen también capacidades igual que nosotros. Gracias, profe. Vamos con la segunda pregunta, compañera. Aide, tienes desactivado el micrófono si te toca. Sí. Bueno, profe, entonces la segunda pregunta sería, ¿qué entiendes sobre inclusión educativa? Qué pena, ¿me repites la pregunta, por favor? No te escuché bien. Profe, ¿qué entiendes sobre inclusión educativa? Gracias, profe, por sus aportes pertinentes a este tema. Para mí la inclusión es un tema demasiado importante porque nos ayuda a mirar la educación no como algo recto, sino como algo que tiene altibajos, que tiene diferencias y que tiene mucho, mucho que actualizarse, porque quizás instituciones educativas están intentando cambiar su modelo pedagógico por algo constructivista, flexible e inclusivo, pero seguimos rozando mucho con lo tradicional. Seguimos rozando mucho con que todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen que saber lo mismo, tienen que cumplir con los mismos estándares, cumplir con los mismos logros y los mismos indicadores, sin pensar que las personas pueden tener aprendizajes más altos o capacidades diferentes en otros estándares que no son los que socialmente, entre comillas, son aceptados, y que la inclusión es este medio para traer a la población con necesidades educativas especiales y decirles, ustedes también son capaces, ustedes también tienen talentos y ustedes también van a tener la oportunidad de educarse sin sentirse excluidos o incluso marginados. Gracias, profe. Compañeras, tercera pregunta aquí para el doctor. Buenas tardes para todos. Profe, desde su quehacer pedagógico, ¿cómo percibe la diferencia? Para mí la diferencia, más desde mi quehacer pedagógico, sino como en realidad la veo como persona, es algo importante. Es algo importante porque eh, la diferencia lo es todo. Cuando nos llenamos de estereotipos, cuando nos llenamos de qué debe ser, ejemplo, cuando los niños están en preescolar, que incluso los padres exigen a las instituciones educativas que él debe de pasar a primero ya leyendo. Desde ahí empieza un problema con la diferencia. Desde ahí empieza una situación que dificulta el quehacer pedagógico de todos los docentes eh, del país, porque no miramos la educación como una oportunidad de que cada uno aprenda desde lo que quiere aprender, desde sus capacidades, desde sus aspectos sociales y culturales, que muchas veces no tenemos en cuenta el contexto
cómo se educan, en qué hogar crecen. Para mí la diferencia es todo lo que deberíamos como docentes de tener en cuenta a la hora de iniciar a llenar de conocimientos y a llenar de prejuicios, que muchas veces somos nosotros mismos los docentes los que llenamos de prejuicios a nuestros niños y a nuestras niñas, diciéndoles, eh, ténganle paciencia a ese niño porque él es especial, ¿cierto? Por referirnos a los niños con síndrome de Down. O ahí déjenlo que él brinque y corra porque él es hiperactivo y no lo podemos juzgar. Entonces, desde ahí empiezan los estereotipos y desde ahí no entendemos que la diferencia es todo lo bonito que el ser humano tiene. Y gracias a la diferencia es que podemos crecer en una sociedad llena de muchos aspectos que llenan la vida y nos llenan de conocimientos nuevos todos los días. Muchas gracias, profe. Aparte de ello, es importante, estoy totalmente de acuerdo, es muy importante mirar que cada uno tiene diversas necesidades y diversos intereses cuando ingresa al aula. Muchas veces lo que usted decía, los docentes establecemos esa barrera y no le permitimos al estudiante avanzar y eliminar las debilidades, las falencias que tiene el proceso educativo. Gracias, compañeras y profe. Profe Juan Pablo, haciendo referencia a la parte inclusiva de reivindicar los derechos de los grupos desfavorecidos, así como las personas con talentos diferenciales, ¿cuál sería la apuesta de una escuela integradora que potencie los diversos talentos? La apuesta sería dejar de ver la educación como un centro único de conocimientos. La apuesta sería potencializar cada uno de los talentos, pensando los niños, las niñas y los adolescentes como personas con inteligencias múltiples, porque no es desarrollarlos o educarlos enfocados en matemáticas, en español, en idiomas, que porque hablar inglés es lo más importante, que porque saber de matemáticas es lo más importante, sino lograr mirar a los niños, niñas y adolescentes, no solamente a los niños con necesidades educativas especiales, sino a todos, a los niños víctimas del conflicto armado, a los niños con pobreza extrema, incluso a los niños ricos, porque no siempre los niños de hogares ricos son niños favorecidos, son niños que a veces tienen una ausencia completa de sus padres y que son educados por una persona que no conocen, si tienen la suerte de que los eduque solamente una persona en la casa. Entonces es reestructurarnos el concepto de grupos desfavorecidos y mirar a cada uno de los niños, niñas y adolescentes que tenemos en nuestras instituciones como un mundo diferente que hay que explorar y que, si bien es cierto, eso amerita más trabajo, lo bonito de la educación es que la principal motivación que un docente o una docente debe tener a la hora de iniciar este camino es saber que lo va a hacer más que todo por vocación, no buscando prestigio, dinero o una estabilidad económica, sino buscando la vocación de saber que cada niño, niña o adolescente que va a educar es un mundo que va a cambiar, es un talento que puede potencializar o puede frustrar. Entonces la idea es eh, reestructurarnos muchas cosas, desaprender muchas cosas y buscar que día a día cada una de las decisiones que tomemos como docentes va a ser una decisión que va a cambiar no solamente a un estudiante, sino que posiblemente va a cambiar todo su núcleo familiar y social.
Muchas Mm, gracias, profe. Gracias, profe. En su intervención hay una palabra que me encanta, que es reaprender. Y yo creo que ahí está la clave para lograr muchas cosas. Lamentablemente, pues nosotros como maestros a veces nos da miedo es romper con esos paradigmas que nos permiten desaprender para poder aprender. Bueno, y referenciando a Carolan, ella señala que la escuela es como un zapato hecho para calzar un pie ajeno. Es decir, que la escuela es un espacio donde se reproducen permanentemente las relaciones de poder y esto se observa en el trato del otro, que no encaja en los patrones de la normalidad, y esa normalidad es entre comillas. ¿De qué forma percibe usted, profe, que esto se da en el ámbito profesional? Profe, ¿tiene desactivado el audio? Qué pena. Bueno, entonces retomando lo que estaba diciendo, eh, puede que toda la entrevista suene a una crítica constructiva o no constructiva a la educación, pero realmente como docente orientador, creo que nos falta mucho. Creo que debemos de mejorar muchas cosas y el primer síntoma de eso es que yo algunas veces he ido a algunos salones y enseñan de la misma forma que me enseñaron a mí. La única diferencia es que esta vez no le pueden pegar a los niños. Bueno, pero de resto, a veces enseñamos igual y se nos olvida que sí, es bien cierto que nosotros ya tenemos algunos conocimientos sobre temas específicos y eso lo hablo en especial con los docentes de bachillerato, porque los monodocentes, un licenciado en artística tiene que dar todas las áreas, un licenciado en matemáticas lo mismo. Entonces pienso que deberíamos de mirar la educación como eso, como iniciar a llenar niños y niñas y adolescentes, porque eso es lo que muchos docentes vemos. Vemos eh, niños o estudiantes que no saben nada y que nosotros sí sabemos y les tenemos que enseñar y los tenemos que llenar. Y eso es falso, porque los niños, las niñas y los adolescentes ya saben muchas cosas, saben lo que heredan de sus padres, es decir, su temperamento, están formando su carácter, que lo tienen de la sociedad, de la cultura, van aprendiendo lo que ven en Internet. Estamos en una generación completamente tecnológica y virtualizada, donde muchas veces el que educa no es el papá ni la mamá, sino el celular, porque el niño es muy necio y la única forma que esté quieto es que coja el celular. Inclusive a veces, y hablando específicamente de los niños con necesidades educativas especiales, los vemos como que pesar, intentemos a ver qué aprenden. Entonces, cuando hablaban de esa relación de poder, me recuerdan que la educación es más conductual en el sentido de que todavía trabajamos con refuerzo y castigo, ¿cierto? Todavía trabajamos con que cuando suena el timbre tienen que entrar, casi como el experimento que se hacía con el perro y la saliva, ¿cierto? La campanita, entonces ya salivaba porque pensaba que le iban a dar comida. Entonces, no hemos cambiado muchas cosas. Entonces, si te portas mal, te llamo a tu padre de familia, a tu acudiente. Eh, lo hablo porque lo he visto. Si te portas mal, te voy a grabar un video y se lo voy a mandar a tu mamá para que te portes mejor. Si bien es cierto, eso funciona temporalmente, también es cierto que muchos psicólogos han dicho que cuando hacemos eso perdemos un poco la autoridad que tenemos con nuestros estudiantes. Es como cuando un papá le dice a un niño que está haciendo una pataleta en la calle,
Si sigue haciendo la pataleta, ese señor queda ahí y se lo va a llevar, ¿cierto? Entonces el niño obviamente va a parar porque se asusta, pero ahí estás perdiendo completamente tu autoridad ante el niño. Entonces cuando hablamos de que la educación es un zapato para un pie que no encaja, es algo real, porque el docente no está poniéndose al nivel del niño. Quizás nos falta más empatía, quizás nos falta más pensar en los estudiantes no como algo que tenemos que rellenar de conocimientos, sino como a alguien que le vamos a enseñar algunas cosas, pero también a alguien de la cual vamos a aprender algunas cosas e irnos replanteando quiénes somos, por qué estamos en esta labor y cómo vamos a hacer que un niño, una niña y un adolescente todos los días, cuando la mamá o el papá lo levante, diga, qué rico ir a la escuela, porque me siento en mis zapatos, porque me siento en un ambiente que voy a aprender, que voy a disfrutar y que me va a llenar de muchas cosas, pero que yo también tengo la oportunidad de llenar de muchas cosas a mis compañeros e inclusive a mis profesores. Interesantes aportes, profe, de verdad que sí, muy pertinentes. Bueno, compañeras, ¿quién sigue? Sí, profe, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo desde los distintos contextos escolares se podría generar mecanismos evolutivos que reconozcan las diferencias como aporte a la construcción de un mejor capital cultural y que potencialice los distintos talentos de los estudiantes y no que se discriminen por discapacidad o por diversidad? Bueno, esa pregunta realmente cuestiona muchas cosas, porque habla de construcción, habla de mejorar algo y de potencializar. Y busca como disminuir la discriminación ante la discapacidad o la diferencia. Yo creo que uno de nuestros principales problemas en la educación es buscar construir y potencializar, porque yo creo que ya los niños, las niñas y los adolescentes están. Ellos solamente necesitan aprender, pero no aprender ciencias, idiomas, matemáticas. Ellos necesitan aprender qué son. Lo hablo ya desde mi rol de docente orientador y a veces eh, mi rol es duro porque yo no puedo contar en 4 años 3 personas que hayan ido, 3 estudiantes o 3 padres de familia que hayan ido a orientación a contarme lo felices que son. Siempre llegan con un problema. Mi papá no me quiere, mi mamá me pega, la profe no me presta atención, eh, en mi casa no hay comida, en mi casa no hay familia, ¿cierto? Entonces es como mirar la diversidad y la discriminación, no desde que, no solamente hablando de que discriminamos a los niños y niñas con eh, necesidades educativas especiales, sino que buscamos que esa frase de que los niños son el futuro del mañana, creo que es una frase que traumatiza, porque genera una responsabilidad increíble en los niños. Es como cuando el papá le dice, usted tiene que estudiar porque cuando yo esté viejito usted me tiene que mantener. Entonces imagínense que uno quiera dar mucho, mucho a los papás y que le den esa responsabilidad y que saque un uno en matemáticas. Uno se frustra completamente porque, bueno, y entonces si yo saque un uno, ¿cómo voy a hacer para mantener a mis papás? ¿Cierto? Entonces, eh, yo creo que no es generar nuevos mecanismos, sino los que hay,
replantearlos y mirarlos como algo que realmente funciona y que realmente podemos hacer. Hablo por mi institución. Esta semana, que es la semana institucional, estábamos hablando del modelo pedagógico y las estrategias pedagógicas de la institución. Y es muy bonita porque habla del constructivismo social, de que el niño aprenda haciendo, de que sean unas clases teórico-prácticas. Pero el problema no es el modelo. El problema es que no nos adaptamos a ese modelo y seguimos siendo una escuela tradicional en que el profesor va, da cátedra 1 hora, 2 horas y se va. Y al otro día vuelve a otra cátedra sin importarle si el estudiante realmente aprendió. ¿Qué días estaba haciendo una actividad? Bueno, haciendo una actividad no. Me mandaron a cuidar un grupo porque el profesor no estaba y el profesor dejó unos trabajos. Y hay un niño con síndrome de Down. Y yo vi el trabajo que tenía que hacer el niño, yo dije, pero pues, ¿eso qué es? Eso no es, era pintar y dibujar. No era algo que fuera un reto, que fuera algo que, digamos, generara un aprendizaje diferente. Y, y lo curioso era que el estudiante estaba tan relacionado con los tipos de trabajos que lo pintó en 2, 3 minutos y durmió el resto de la clase. Hay un niño que tiene un trastorno posicionista desafiante, entonces los docentes no, bueno, algunos docentes no lo ponían a hacer nada, sino con tal de que no hiciera mucha bulla, porque él escribía despacio. Entonces me tocó ir eso fue en otra ocasión, un profesor estaba con la coordinadora y dejó unas diapositivas. Entonces todos los estudiantes eran escribiendo y él a un lado jugando con un trompo, brincando. Entonces yo le dije, venga, ¿usted por qué no escribe? Y lo que me contestó él, no, profe, es que yo escribo muy despacio, entonces el resto me tiene que esperar y no, qué pereza. Entonces yo, venga, siéntese y escriba un rato, que yo lo espero y si no alcanza, entonces yo le dicto mientras los otros van avanzando. Y él me miró como que, bueno, o sea, a mí nunca me han dado esa opción, ¿será que sí, será que no? Y al rato se sentó y avanzó un poco en la escritura, estaba juicioso. Entonces a veces pienso que eh, cuando hablamos de discapacidad o de diversidad, realmente los discapacitados no son los estudiantes, sino nosotros los docentes que no entendemos esa discapacidad y no la planteamos como lo que realmente es, que es una oportunidad de aprender. Si una persona es invidente, lo vemos como hay un ciego que no ve, pero no lo vemos como una persona que puede aprender braille, que es un lenguaje completamente estructurado, que yo no lo sé, y un día intenté aprenderlo y no fui capaz. Entonces ahí, ¿quién es realmente el discapacitado? El niño invidente que no ve, pero que aprendió braille, o yo que viendo no fui capaz de aprenderlo. Como escuché una vez que decían que el verdadero analfabeta no es el que no sabe leer, sino aquel que sabiendo leer, no lee. Gracias, Profe, profe, por contarnos esas realidades en los diferentes contextos. Sí que sucede eso, ¿verdad? Tenemos que, desde nosotros, empezar de verdad. Y como dice usted, todos somos inclusivos y no nos damos cuenta. Gracias, profe. bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando este encuentro que de verdad, profe, nos deja muchísimas reflexiones, primero que todo desde nuestro quehacer pedagógico. Para cerrar esta entrevista, me gustaría que de pronto alguna de mis compañeras hiciera algunas conclusiones o
no sé, alguna intervención. ¿Quién se anima? Bueno, yo. Como conclusión, nos queda que la inclusión educativa nos permite emprender acciones encaminadas a respetar la diversidad. Por tanto, implica modificar imaginarios vinculados a la homogenización, buscando permanentemente respuestas a las necesidades educativas de los individuos sin distinción alguna, tipo de discapacidad, dificultad de aprendizaje, situación económica, religión, clase social y orientación sexual, entre otros. Esto será posible a partir de la flexibilización curricular, adaptación de los contextos educativos, estrategias metodológicas, pedagógicas y fundamentalmente en el cambio de actitud de la sociedad en general, empezando por nosotros. Muchas gracias. Profe, nuevamente muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De pronto uno a veces como docente se queda corto desde la perspectiva de digámoslo, entre comillas, del aula, aunque sabemos que la educación va más allá de los muros, y pues sumarse con su experiencia como orientador y todo, pues hoy nos deja unas reflexiones súper excelentes. Nuevamente, gracias, profe. Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia, no tanto mis conocimientos, porque yo digo que todos podemos aprender leyendo, pero la experiencia realmente forja a los profesionales de verdad. Eh, como les dije, muy agradecido por este espacio y espero que no solamente saquemos conclusiones para este trabajo que están haciendo de la maestría, sino que también iniciemos una aplicabilidad en el área, porque los títulos se ven muy bonitos enmarcados en una oficina o en un salón, pero realmente lo que nos hace profesionales es la aplicación correcta de estos conocimientos en nuestro quehacer, que es el más bonito y el más difícil, porque somos formadores de futuros médicos, ingenieros, políticos, que son personas que van a influir en nuestro país y que de una u otra forma, como nosotros los tratemos, eh, puede que ellos aprendan eso y traten a los demás. Así es. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.